Atención. Lo que están a punto de leer no es un simple drama familiar. Es una historia de traición, poder y el doloroso despertar de una mujer que creía que su generosidad era suficiente. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede cuando la familia que amas te ve solo como un cheque en blanco? Sigan leyendo, porque lo que le pasó a esta mujer es una pesadilla de la vida real. La historia de Lucía. Dale me gusta a este video, comenta lo que piensas y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias como esta. La planificadora de bodas del hermano de mi esposo llamó. La voz de Diana, con su tono profesional, se quebró en el momento en que me dijo lo que no me esperaba. Su esposo canceló su invitación, pero pidió quedarse con el depósito de 40,000 euros que usted pagó. Sentí que el teléfono se me resbalaba de la mano, mientras las implicaciones de lo que me dijo me golpeaban. Alejandro me había borrado sistemáticamente de la celebración de la boda de Francisco, su hermano, asegurándose de que el dinero que había aportado se mantuviera. La audacia de quedarse con mi dinero, mientras eliminaba mi presencia, reveló una traición calculada que iba mucho más allá de un simple drama familiar. Entiendo, logré decir, mi voz manteniendo la compostura profesional que me había servido durante 15 años para construir hospitalidad ibérica, desde cero hasta convertirla en un imperio en el sur de España. ¿Podría aclarar exactamente a qué arreglos financieros se refirió mi esposo? Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme en la misión de compartir historias sobre cómo encontrar su voz cuando otros subestiman su valor. Si creen que la fuerza silenciosa merece reconocimiento y respeto, por favor, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar este mensaje. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. La incomodidad de la planificadora se hizo palpable a través del teléfono. Bueno, señora Martínez, él mencionó específicamente el depósito de 40,000 euros que usted proporcionó para el alquiler del lugar, el catering y las habitaciones del hotel. Nos aseguró que, a pesar de los cambios en la lista de invitados, esos fondos deberían seguir asignados como se planeó originalmente. Puse el teléfono en altavoz y me recosté en mi silla de cuero, mirando el horizonte de Madrid, que se extendía más allá de las ventanas de mi oficina, en el piso 32. Abajo, la ciudad bullía con el tráfico matutino, mientras mi mundo se reorganizaba en torno a esta nueva comprensión de mi matrimonio. Alejandro había orquestado mi exclusión mientras se aseguraba el acceso a mi chequera, con la eficiencia casual de un hombre que veía a su esposa como un recurso renovable en lugar de un ser humano. Los informes trimestrales esparcidos sobre mi escritorio de caoba de repente se sentían como pruebas en un caso que había estado construyendo inconscientemente durante años. Las últimas cifras de hospitalidad ibérica mostraban flujos de ingresos que superaban a muchas grandes corporaciones, márgenes de ganancia que daban envidia a inversores veteranos, y una cartera que abarcaba 4 provincias. Sin embargo, el hombre con el que había compartido la cama durante 15 años todavía me presentaba en reuniones sociales como su esposa que ayuda un poco con la planificación de eventos. Señora Martínez, ¿sigue ahí? La voz de la planificadora llevaba una genuina preocupación ahora. Quiero enfatizar que esta situación nos parece muy irregular. Nunca hemos visto un escenario en el que el principal contribuyente financiero sea excluido de un evento mientras sus fondos siguen siendo requeridos. Gracias por llamar mi atención sobre esto, respondí, mi tono portando la autoridad que había negociado adquisiciones hostiles y contratos imposibles. Me encargaré de este asunto directamente con mi esposo. Después de colgar,
Me quedé sentada en el santuario de mi oficina, rodeada de pruebas tangibles de logros que la familia de Alejandro nunca se había molestado en entender. La cafetera de cristal Waterford, que había comprado para celebrar la adquisición de mi 10º local, brillaba con la luz de la mañana. Obras de arte contemporáneo, valoradas en más que los salarios anuales de la mayoría de la gente, decoraban las paredes que habían sido testigos de llamadas telefónicas que moldearon la industria hotelera en múltiples provincias. Mi asistente había organizado mi agenda de hoy en torno a 3 reuniones de adquisición que expandirían la influencia de Hospitalidad Ibérica a Barcelona. Estos acuerdos representaban meses de planificación estratégica, análisis financiero y construcción de relaciones que Alejandro simplemente descartaba como las pequeñas actividades de Lucía en el networking. La ironía nunca se me escapó. Mis empleados, competidores y colegas de la industria me trataban con un respeto profesional que mi propia familia nunca había demostrado. Recordé la cena familiar de hace 3 semanas, donde esta traición se había gestado. Francisco había anunciado su compromiso con Sofía con una alegría evidente, atemperada por la ansiedad financiera. La conversación alrededor de nuestra mesa se había desarrollado con una previsibilidad dolorosa, mientras los familiares de Alejandro calculaban la imposibilidad de pagar la boda de sus sueños. Francisco gana un dinero decente como arquitecto. Teresa, mi cuñada, había explicado entre lágrimas. Pero con los préstamos estudiantiles de Sofía y las hipotecas, no queda nada para una celebración adecuada. Se merece algo mejor que una ceremonia en el juzgado. Pero estamos pensando en tal vez 5.000 € en total si sacrificamos todo lo demás. Yo había escuchado en silencio mientras discutían estrategias de presupuesto que habrían sido innecesarias si alguien se hubiera molestado en entender la magnitud de mi éxito empresarial. Despedida de soltero en un restaurante de cadena en lugar de un fin de semana. Vestido de novia de una tienda de saldos en lugar de una boutique nupcial. Cena de recepción en un centro comunitario con sillas plegables y platos de papel. Alejandro había participado en estas discusiones con la preocupación comprensiva de un hermano cariñoso, mirándome de vez en cuando con miradas expectantes que asumían que podría contribuir con una asistencia modesta a través de mis conexiones en la industria. Sus suposiciones nunca llegaron a reconocer que podía resolver todo su dilema financiero con un cheque que representaba menos de 2 días de ingresos de Hospitalidad Ibérica. La conversación había continuado durante más de 1 hora, mientras yo calculaba el costo de darles a Francisco y Sofía todo lo que habían soñado. La finca vista al sol para la ceremonia, con sus vistas panorámicas a la sierra y un servicio impecable. El servicio de catering, cobre y sabor, para una cena de recepción que crearía recuerdos que durarían décadas. El Resort Valle del Sol para los invitados de fuera de la ciudad, proporcionando un alojamiento de lujo que haría que todos se sintieran genuinamente mimados. 40.000 € en total. Una suma que transformaría su modesta celebración en una experiencia digna del amor que compartían. Cuando Teresa se me acercó en privado después de la cena, con el rostro surcado de lágrimas, preguntándome si conocía a proveedores que pudieran donar servicios para la familia, tomé la decisión que finalmente expondría la verdadera naturaleza de mis relaciones. Había escrito el cheque esa misma noche, pidiendo solo que mi contribución permaneciera anónima, porque creía que los mejores regalos eran los que se daban sin esperar reconocimiento o gratitud. Puedo encargarme de todo el costo de la boda,
le dije en voz baja en nuestra cocina, mientras Alejandro veía televisión en la habitación contigua. Pero quiero que esto quede entre nosotras. Francisco y Sofía deben disfrutar de su día sin sentirse en deuda con nadie. El alivio de Teresa había sido abrumador y genuino. Me abrazó con gratitud desesperada, tratándome como una oración respondida, en lugar de reconocer la naturaleza rutinaria de esta generosidad para alguien con mis recursos. Ninguna de las dos pudo haber anticipado que este momento de solidaridad familiar se convertiría con el tiempo en la base de una traición sistemática. Ahora, sentada en mi oficina mientras procesaba el descarte casual que Alejandro había hecho de nuestros votos matrimoniales, comprendí que mi generosidad anónima había creado la oportunidad perfecta para la explotación. Al mantener mi contribución en secreto, había permitido que Alejandro me borrara de la celebración mientras conservaba el acceso a los beneficios que yo había proporcionado. Mi deseo de dar sin reconocimiento se había transformado en un arma para mi propia humillación. El sol de la mañana subía más allá de mis ventanas, proyectando sombras afiladas sobre los informes financieros que documentaban la continua expansión de hospitalidad ibérica en nuevos mercados. Mi asistente sonó el intercomunicador de nuevo. «Señora Martínez, tengo a Diana de la planificadora de bodas en la línea 4. Mencionó que era urgente con respecto al evento de los García López». El momento hizo que el hielo recorriera mis venas. 2 llamadas en 10 minutos sobre la misma boda solo podían significar que la catástrofe se estaba desarrollando en tiempo real. Presioné el botón parpadeante con dedos que habían comenzado a temblar, a pesar de mis esfuerzos por mantener el control profesional. Lucía Martínez al habla. «Señora Martínez, gracias por tomar mi llamada». La voz de Diana portaba la tensión particular que las planificadoras de bodas desarrollan al navegar por desastres familiares. Me encuentro en una situación extremadamente delicada que requiere su atención inmediata. Recibimos unas instrucciones bastante contradictorias ayer con respecto a su participación en la celebración de los García López. La palabra participación aterrizó con precisión quirúrgica. No asistencia o presencia, sino participación. Como si mi conexión con la boda de Francisco se hubiera convertido en algo problemático que requería manejo en lugar de celebración. ¿Qué clase de instrucciones contradictorias?, pregunté, aunque una parte de mí ya entendía hacia dónde se dirigía esta conversación. Su esposo contactó nuestra oficina personalmente ayer por la tarde. Solicitó que elimináramos su nombre de todas las listas de invitados, planos de mesa y anuncios formales. Sin embargo, fue muy específico en mantener todos los arreglos financieros existentes exactamente como se establecieron originalmente. Los eufemismos profesionales no podían disfrazar la brutal claridad de lo que Alejandro había orquestado. Me había borrado sistemáticamente de la boda de su hermano, mientras se aseguraba de que mis 40.000 euros de fondos permanecieran intactos. La naturaleza calculada de esta traición la hizo infinitamente más devastadora que cualquier acto impulsivo de ira. También proporcionó información de contacto alternativa para todas las futuras comunicaciones sobre la boda. Continuó Diana, su incomodidad haciéndose más evidente con cada palabra. Se nos instruyó que dirigiéramos toda la coordinación de proveedores a través de Teresa Martínez, en lugar de usted en el futuro. La cuñada de Alejandro ahora serviría como el contacto principal para un evento que yo había financiado por completo. El simbolismo era perfecto en su crueldad. Pagaría por la boda de Francisco mientras era reemplazada por otra Lucía, como si fuera una pieza intercambiable en la maquinaria familiar que podía ser sustituida
sin afectar la funcionalidad. Señora Martínez, quiero ser completamente transparente con usted, dijo Diana, su máscara profesional deslizándose ligeramente. En 15 años de planificación de bodas, nunca me he encontrado con una situación en la que el principal contribuyente financiero fuera excluido de un evento mientras sus fondos eran retenidos. Todo nuestro equipo se siente incómodo de continuar bajo estas circunstancias sin su consentimiento explícito. Incluso los extraños reconocían la bancarrota ética de lo que mi propio esposo había orquestado. Los proveedores de bodas entendían límites que Alejandro aparentemente consideraba irrelevantes cuando se aplicaban a la dignidad y los recursos financieros de su esposa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla con una vista previa que me revolvió el estómago. Puse a Diana en espera y abrí el mensaje que redefiniría mi comprensión de nuestro matrimonio. Deja de ser tan dramática. No vienes a la boda de Francisco. Nos quedamos con el dinero, ya que lo ofreciste como un regalo. Lo discutiremos cuando te calmes. La crueldad casual me quitó el aliento. 15 años de matrimonio reducidos a un mensaje de texto que me trataba como a una niña inconveniente, cuyo berrinche requería un manejo paciente. El tono despectivo revelaba cómo Alejandro realmente me percibía. No como su esposa dueña de un negocio, cuyo éxito financiaba nuestro estilo de vida, sino como una mujer emocional, cuya ira legítima representaba una mera histeria que requería corrección. La frase «cuando te calmes» llevaba un veneno particular. Alejandro estaba desestimando de antemano cualquier respuesta que pudiera tener como una emoción femenina irracional, en lugar de una indignación justificada por una traición calculada. Mekic me había orquestado mi humillación mientras me robaba el dinero, y luego enmarcaba mi reacción anticipada como un drama irrazonable que los adultos racionales deberían ignorar. Señora Martínez, ¿sigue ahí? La voz de Diana me devolvió a la llamada telefónica que se había vuelto secundaria a la revelación del mensaje de texto. Sí, disculpe. Por favor, continúe. Quiero preguntar directamente si usted consiente estos arreglos. Nuestros contratos estándar incluyen cláusulas que protegen a los contribuyentes financieros de cambios no autorizados en la coordinación del evento. Y francamente, esta situación parece violar varias pautas éticas de la industria. La preocupación profesional de la planificadora de bodas resaltaba cuán completamente Alejandro había malentendido tanto mi perspicacia empresarial como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a los proveedores, que en última instancia me respondían a mí, descartando la posibilidad de que su esposa pudiera tener el respeto suficiente para exponer sus planes. Diana, necesito preguntarle algo directamente. ¿Se les presentó esta decisión como proveniente de mi esposo y de mí? ¿O Alejandro indicó que estaba actuando unilateralmente? La pausa que siguió confirmó mis sospechas. El señor Martínez presentó esto como una decisión familiar mutua para evitar posibles conflictos durante la celebración. Nos aseguró que usted había aceptado mantener el apoyo financiero mientras se apartaba de la participación activa. Alejandro había mentido a los proveedores sobre mi consentimiento, mientras simultáneamente robaba mi dinero y borraba mi presencia. La naturaleza sistemática de su engaño revelaba una planificación que se extendía mucho más allá de la ira impulsiva o la presión familiar. Esto era una traición calculada, ejecutada con la eficiencia de una transacción comercial. Sin embargo, continuó Diana,
Parecía no estar familiarizado con nuestros procedimientos estándar y hizo varias preguntas que sugerían que no estaba completamente informado sobre el alcance de los servicios que cubren sus fondos. Eso levantó banderas rojas para nuestro equipo. Mi teléfono vibró de nuevo con otro mensaje de Alejandro. Teresa llamó llorando por problemas con los proveedores. Arregla este lío que creaste. Francisco no necesita que su boda se arruine, porque no puedes manejar las decisiones familiares como un adulto. El culpar a la víctima alcanzó nuevas profundidades de manipulación. Alejandro ahora me estaba posicionando como responsable del caos creado por sus propias instrucciones engañosas, mientras que caracterizaba las consultas profesionales sobre arreglos financieros irregulares como preguntas inapropiadas. Señora Martínez, necesito informarle que varios otros proveedores han contactado nuestra oficina con preocupaciones similares sobre instrucciones contradictorias, dijo Diana, su voz cada vez más tensa. El servicio de catering Cobre y Sabor recibió una llamada solicitando cambios en el menú, sin consultar al contribuyente financiero. El Resort Valle del Sol fue instruido para modificar los arreglos de alojamiento de los huéspedes, mientras se mantenía la misma estructura de facturación. La conspiración se extendió mucho más allá de la traición inicial de Alejandro. Había contactado a cada proveedor asociado con la boda de Francisco, borrando sistemáticamente mi participación mientras conservaba mis obligaciones financieras. La audacia de coordinar un engaño tan extenso mientras caracterizaba mis objeciones como drama revelaba un nivel de manipulación que nunca había sospechado que fuera capaz de lograr. Hay algo más que debes saber, continuó Diana con vacilación. El señor Martínez mencionó que estos cambios eran necesarios debido a su tendencia a la inestabilidad emocional durante los eventos familiares. Sugirió que su presencia podría crear situaciones incómodas para otros invitados. Alejandro había asesinado mi carácter para justificar mi exclusión, pintándome como una mujer inestable, cuyos problemas emocionales requerían un manejo familiar. El hombre que se había beneficiado de mi éxito empresarial durante 15 años ahora me retrataba como mentalmente incapacitada para asistir a reuniones sociales, creando una narrativa que posicionaba mi exclusión como protectora en lugar de punitiva. Mi reflejo en la ventana de la oficina mostraba a una mujer cuya compostura profesional comenzaba a fracturarse bajo el peso de la traición sistemática. Mis manos temblaban mientras revisaba los contratos de boda esparcidos por mi escritorio. Mi voz se cortaba ligeramente al responder a las preguntas de Diana. Y mis ojos portaban una fragilidad que 15 años de exitosas negociaciones empresariales nunca habían producido. El imperio que había construido como una armadura contra las crueldades del mundo se sentía de repente sin sentido, cuando las personas en las que más confiaba casualmente habían decidido que era desechable. Todos mis logros profesionales no significaban nada si mi propia familia podía orquestar mi humillación con una eficiencia tan casual. Por primera vez en décadas, sentí que mi identidad profesional, cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse, dejándome expuesta a emociones que había aprendido a manejar a través del éxito y el control. El teléfono sonó apenas 30 minutos después de que terminé la llamada con Diana. El nombre de Teresa apareció en mi pantalla y casi rechacé la llamada antes de que la curiosidad sobre sus justificaciones venciera mi instinto de evitar más dolor. Teresa, gracias a Dios que contestaste. Su voz llevaba un temblor que nunca antes había escuchado, más agudo y sin aliento, como si hubiera estado corriendo o llorando. Necesito explicar lo que pasó.
Ha habido un terrible malentendido. ¿En serio? Mantuve mi tono neutral, aunque mi corazón latía contra mis costillas con la desesperada esperanza de que tal vez esta pesadilla tuviera alguna explicación razonable que no había considerado. Escucha, estábamos tratando de protegerte. Alejandro explicó lo estresada que has estado con el trabajo, cómo las reuniones familiares te han abrumado últimamente. Pensamos que si manejábamos los detalles de la boda nosotros mismos, podrías simplemente relajarte y disfrutar la celebración sin toda la presión de la planificación. La explicación sonaba ensayada, cada palabra cuidadosamente elegida para redefinir la traición como benevolencia. Teresa habló con la fluidez practicada de alguien que había pasado un tiempo considerable elaborando esta narrativa, probablemente con la guía de Alejandro y posiblemente la participación de otros miembros de la familia. Teresa, fui desinvitada de la boda por completo. ¿Cómo califica eso como protegerme de la presión de la planificación? Bueno, esa parte se complicó. Su voz vaciló ligeramente, la primera grieta en su guión preparado. Hubo algunas dinámicas familiares en juego que pensamos que podrían crear tensión. Ya sabes cómo estos eventos pueden volverse emocionales, y queríamos mantener todo centrado en la felicidad de Francisco y Sofía. Los eufemismos continuaron apilándose como barreras defensivas. Dinámicas familiares reemplazó la verdad de su exclusión coordinada. Emocional caracterizó mi reacción anticipada al robo y la humillación como una histeria femenina irrazonable. La felicidad de Francisco y Sofía posicionó mi presencia como de alguna manera amenazante para la alegría de la pareja, en lugar de reconocer que su celebración existía solo gracias a mi generosidad. Pero queremos que sepas lo agradecidos que estamos por tu contribución. Teresa se apresuró, sintiendo mi silencio como escepticismo. Ese dinero hará posible su boda de ensueño, y nunca olvidaremos tu generosidad. La referencia casual a quedarse con mis 40,000 euros mientras me excluían de la celebración reveló la asombrosa audacia de su posición. Realmente creían que podían robar mi dinero, borrar mi presencia y mantener mi gratitud a través de huecas expresiones de aprecio. Teresa, ¿de quién fue la idea de quitarme de la lista de invitados? Otra pausa, más larga esta vez. Fue una decisión familiar. Todos lo hablamos y acordamos que este enfoque sería lo mejor para todos los involucrados. Habían celebrado reuniones familiares sobre mi exclusión. Múltiples conversaciones en las que los familiares de Alejandro se sentaron a discutir si la mujer que financiaba su celebración merecía asistir a ella. La naturaleza sistemática de esta traición me hirió más profundamente que cualquier crueldad espontánea podría haber logrado. ¿Incluido Francisco? Francisco quiere lo que sea mejor para la armonía familiar. Está agradecido por tu apoyo y no quiere que ningún conflicto ensombrezca su día especial. El silencio de Francisco se convirtió en una traición en sí misma. Habían pasado horas desde que los proveedores de bodas lo contactaron sobre el caos que rodeaba su celebración. Sin embargo, no había llamado para expresar preocupación, confusión o gratitud. El hombre cuya boda yo había financiado por completo ahora se escondía detrás de portavoces familiares en lugar de abordar la situación directamente. Cuando Francisco finalmente llamó, 20 minutos después de que terminara la conversación de Teresa, su tono portaba la obligación cansada de alguien que completa una tarea desagradable, en lugar de la emoción genuina de alguien cuyos sueños habían sido hechos posibles por la generosidad familiar. Teresa, quería agradecerte personalmente por tu increíble generosidad con los gastos de la boda.
Sus palabras sonaban formales, casi como un guión. Tu apoyo significa todo para Sofía y para mí, y queremos que sepas cuánto apreciamos tu comprensión sobre la situación de la lista de invitados. ¿Mi comprensión? La frase escapó antes de que pudiera moderar mi respuesta. Francisco, me enteré de mi exclusión de tu boda a través de llamadas telefónicas de los proveedores. ¿Qué se supone que debo entender exactamente? Bueno, la familia pensó que podría ser mejor mantener las cosas más pequeñas, más íntimas. Ya sabes cómo estos eventos pueden complicarse cuando hay demasiadas personalidades involucradas. Francisco estaba usando el mismo lenguaje eufemístico que Teresa había empleado, refiriéndose a mi presencia como un problema de personalidad, en lugar de reconocer la traición calculada de su familia. El hombre que había considerado un amigo genuino se reveló como alguien que carecía del coraje para defender la decencia básica cuando la presión familiar aumentaba. Francisco, financié toda tu boda. ¿Esa realidad influye en tu comprensión de las decisiones apropiadas de la lista de invitados? Su risa incómoda reveló todo sobre su marco moral. Teresa, ofreciste ese dinero como un regalo. Estamos increíblemente agradecidos, pero los regalos no vienen con ataduras, ¿verdad? El hombre cuya carrera arquitectónica se basaba en la integridad estructural no podía reconocer la base ética que sostenía su propia celebración de boda. Había transformado mi generosidad anónima en una ganancia inesperada, sin obligaciones, que lo absolvía de cualquier responsabilidad hacia el benefactor. La llegada de Alejandro a casa esa noche trajo la confirmación final de cuán completamente se habían desintegrado mis relaciones familiares. En lugar de disculpas o explicaciones, entró en nuestra cocina con la defensiva agresiva de alguien que creía que su posición estaba moralmente justificada. Espero que estés satisfecha con el caos que has creado, dijo, dejando caer su maletín con una fuerza inusual y mirándome con un resentimiento no disimulado. Teresa pasó la tarde llorando porque los proveedores están haciendo preguntas inapropiadas sobre decisiones familiares. El culpar a la víctima alcanzó alturas impresionantes. Alejandro me estaba posicionando como responsable de la confusión de los proveedores, creada por sus propias instrucciones engañosas, mientras que caracterizaba las consultas profesionales sobre arreglos financieros irregulares como preguntas inapropiadas. Orquestaste mi exclusión de la boda de Francisco mientras te quedabas con mi dinero, Alejandro. El caos fue creado por tu traición, no por mi reacción a ella. ¿Traición? Su voz se elevó con genuina indignación. Estaba tratando de evitar el drama familiar y proteger el día especial de Francisco. Tu éxito te ha vuelto arrogante, Lucía. Crees que financiar algo te da el derecho de controlarlo todo. La acusación reveló el resentimiento más profundo que probablemente había supurado a lo largo de nuestro matrimonio. Alejandro había observado mis logros empresariales con una amargura creciente, interpretando mi éxito como arrogancia en lugar de reconocer la dedicación y la inteligencia que construyeron Hospitalidad Ibérica. Esta exclusión de la boda no se trataba de armonía familiar, sino de disminuir a una esposa cuyos logros amenazaban su ego. 15 años de apoyar tu carrera, financiar nuestro estilo de vida y aceptar el trato despectivo de tu familia. ¿Y crees que soy yo la arrogante? Ya ves, este es exactamente el tipo de reacción emocional que estábamos tratando de evitar en la boda. Francisco no necesita que su celebración se arruine por tu necesidad de ser el centro de atención. Alejandro estaba reescribiendo la historia de nuestro matrimonio en tiempo real, transformando años de mi apoyo silencioso y aceptación en un comportamiento de búsqueda de atención
que justificaba la traición coordinada de su familia. El hombre que se había beneficiado diariamente de mi éxito ahora me pintaba como una narcisista, cuya presencia arruinaría las celebraciones financiadas por su propia generosidad. Esa noche, acostada en nuestra cama king size, mientras Alejandro dormía plácidamente a mi lado, me enfrenté a la devastadora soledad que sigue a la traición de aquellos en quienes más confiamos. El silencio se extendió entre nosotros como un océano, lleno de 15 años de recuerdos compartidos que ahora se sentían como elaborados engaños. Mi imperio empresarial, mi independencia financiera, mi reputación de integridad en toda la industria hotelera. Ninguno de estos logros importaba al enfrentar la hueca verdad de que mi propia familia había planeado en secreto mi exclusión mientras dependía de mi continua generosidad. Había pasado 15 años construyendo puentes hacia personas que en silencio se preparaban para quemarlos en el momento en que me volviera un inconveniente en lugar de algo útil. La oscuridad de nuestra habitación se hizo eco de conversaciones que nunca volvería a tener. Reuniones familiares, donde nunca me sentiría bienvenida, y el reconocimiento de que el amor que había creído incondicional, en realidad, dependía de mi continua invisibilidad y accesibilidad financiera. La mañana siguiente no trajo alivio de la devastación emocional de la noche anterior. Me desperté y encontré que Alejandro ya se había ido, habiendo partido antes de lo habitual, sin explicación ni despedida. El vacío de nuestra cocina se sentía diferente ahora, cargado con el conocimiento de que el hombre con el que había compartido el café durante 15 años me veía como un obstáculo a manejar en lugar de una pareja a respetar. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de la madre de Alejandro, junto con un buzón de voz que llevaba el tono cuidadosamente modulado que reservaba para las crisis familiares que requerían una intervención diplomática. Lucía, cariño, espero que entiendas que las situaciones familiares pueden volverse bastante complicadas. La voz grabada de Margarita fluía con una suavidad practicada. Alejandro mencionó que había algunas preocupaciones sobre los arreglos de la boda, y quería que supieras que todos apreciamos tu generosa contribución. Quizás lo mejor sería que simplemente dejemos el pasado atrás y nos centremos en la felicidad de Francisco. Este tipo de malentendidos tienden a resolverse solos cuando todos tienen en cuenta el panorama general. La sugerencia de dejar el pasado atrás posicionaba mi indignación legítima como una mezquindad que los adultos maduros deberían abandonar por el bien de la armonía familiar. La hermana de Alejandro, Ana, llamó en la siguiente hora, su enfoque ligeramente diferente, pero igualmente manipulador, en su suposición subyacente de que mi reacción era desproporcionada a la ofensa cometida. Lucía, sé que las dinámicas familiares pueden ser realmente desafiantes a veces. Ana comenzó con la simpatía condescendiente que solía reservar para discutir con familiares difíciles. Alejandro explicó que había algunas tensiones en torno a la planificación de la boda, y sinceramente, estos grandes eventos tienden a sacar lo peor de todos. Tal vez esto sea en realidad una bendición disfrazada que te permite evitar todo ese estrés de la boda. El reencuadre continuó con una audacia asombrosa. Ana estaba caracterizando mi exclusión de la boda de Francisco como una afortunada escapada de obligaciones desagradables, en lugar de reconocer la traición a la confianza y el robo de dinero que realmente había ocurrido. Su tono sugería que las personas razonables se sentirían agradecidas por ser liberadas de la carga de asistir a celebraciones que habían financiado.
Ya sabes lo emocionales que pueden volverse estas ocasiones, especialmente cuando hay muchas personalidades fuertes involucradas. Continuó su voz, portando la sutil implicación de que yo representaba una de esas personalidades problemáticas que requerían manejo. La llamada más inquietante vino de la propia Sofía, la prometida de Francisco, quien demostró un nivel de manipulación calculada que sugería un talento natural en lugar de un comportamiento aprendido. Su voz portaba la mezcla justa de inocencia y gratitud para eludir la responsabilidad, mientras mantenía una negación plausible sobre su papel en la conspiración. Lucía, quería agradecerte personalmente por ser tan comprensiva con los arreglos de la boda. Sofía comenzó con una calidez perfectamente modulada. Sé que estos eventos familiares pueden volverse complicados y tu disposición a priorizar la felicidad de Francisco sobre cualquier preocupación personal realmente muestra qué clase de persona eres. En agudo contraste con la traición familiar, mis relaciones comerciales demostraron su valía a través de un profesionalismo y una lealtad inquebrantables. Mi asistente pasó horas investigando discretamente las conexiones de los proveedores, mapeando la red de empresas que en última instancia se remontaban a las diversas propiedades de Hospitalidad Ibérica. Mi equipo legal revisó las obligaciones contractuales con la minuciosidad que esperaba de los profesionales, que entendían que su reputación dependía de un servicio competente. Lucía, ese es un comportamiento completamente inaceptable, dijo Marcos, mi socio comercial más cercano, sin dudarlo. No me importa qué dinámicas familiares estuvieran involucradas. No tomas el dinero de alguien y luego lo excluyes del evento. Eso es un fraude, simple y llanamente. Su claridad moral directa resaltaba el marco ético retorcido que mi familia había adoptado para justificar sus acciones. Las personas a las que pagaba por servicios profesionales demostraban más integridad y lealtad que los parientes de sangre que se habían beneficiado de mi generosidad durante años. El patrón se hizo más claro a medida que miembros adicionales de la familia me contactaban a lo largo de la semana. Cada conversación seguía el mismo guión. Mi exclusión se convertía en protección. Mi financiamiento se convertía en un regalo generoso que no requería consideración recíproca. Mi ira se convertía en inestabilidad emocional que las personas razonables deberían ignorar por el bien de la armonía familiar. Todos habían sabido sobre el plan. Los padres de Alejandro, sus hermanos, incluso parientes lejanos que rara vez se involucraban en asuntos familiares, habían sido consultados sobre mi exclusión mientras mi financiación se preservaba. La revelación de la traición familiar sistemática exigía una respuesta que igualara su crueldad calculada. Pasé esa noche en mi oficina en casa, rodeada de 15 años de documentos de adquisición, archivos corporativos y registros de filiales que contaban la historia de la expansión de Hospitalidad Ibérica. Lo que surgió de nuestra investigación transformó mi comprensión del poder que había acumulado inconscientemente. La planificadora de bodas, Rosa del Desierto, operaba bajo el paraguas de eventos del suroeste, que yo había adquirido 3 años antes durante sus procedimientos de bancarrota. La finca Vista al Sol, el lugar que Francisco y Sofía habían seleccionado, pertenecía a mi división de hospitalidad. El servicio de catering Cobre y Sabor respondía a Hospitalidad Ibérica a través de una estructura de filial tan compleja que incluso los expertos de la industria rara vez rastreaban la propiedad final. Lo más significativo, el Resort Valle del Sol, donde los 60 invitados de la boda habían confirmado sus reservaciones,
Representaba la joya de la corona de mi cartera hotelera. Cada proveedor, cada servicio, cada aspecto de la celebración de Francisco se conectaba directamente a empresas que yo controlaba a través de adquisiciones estratégicas que habían parecido rutinarias en ese momento, pero que ahora se revelaban como instrumentos de una influencia sin precedentes. La familia que había desestimado mi negocio, como las cositas de catering de Lucía, había construido sin saberlo toda su celebración de boda sobre la base de mi imperio corporativo. Mi llamada telefónica a Diana a la mañana siguiente portaba una autoridad que nunca había ejercido con una precisión tan enfocada. Cuando me identifiqué como la dueña de la planificadora de bodas, el silencio que siguió se extendió lo suficiente para que escuchara su aguda inhalación de aliento y el sonido de papeles revolviéndose frenéticamente en su escritorio. Señora Martínez, yo no tenía idea. La estructura corporativa es tan compleja y su esposo nunca mencionó. Mi esposo no tiene ninguna participación en las operaciones comerciales de Hospitalidad Ibérica. La interrumpí con la fría precisión que había construido mi imperio a través de negociaciones hostiles. También ha demostrado una tendencia preocupante a tergiversar tanto su autoridad como mi consentimiento con respecto a los asuntos financieros familiares. La compostura profesional de Diana comenzó a desmoronarse a medida que las implicaciones de su situación se hacían claras. Había aceptado instrucciones de un hombre que no poseía autoridad sobre las empresas que no le pertenecían, mientras desestimaba las preocupaciones de la mujer que controlaba cada aspecto de la infraestructura de la boda. Necesito que entienda algo muy claramente, Diana. Cuando mi esposo la contactó sobre mi exclusión de la boda de los García López mientras preservaba mis contribuciones financieras, estaba excediendo cualquier autoridad que jamás haya poseído. Esas instrucciones violaron tanto nuestros acuerdos profesionales como la ética comercial básica. Señora Martínez, si hubiera sabido sobre la estructura de propiedad, nunca habría aceptado esas instrucciones. Su desesperación resaltaba cuán completamente Alejandro había subestimado tanto mi perspicacia empresarial como mis relaciones en la industria. Había asumido que podía manipular a los proveedores, que en última instancia me respondían a mí, descartando la posibilidad de que su tranquila esposa pudiera tener el respeto y la lealtad suficientes en todo el sector de la hospitalidad. Diana, quiero que contacte a cada proveedor asociado con la boda de los García López y les informe que sus servicios ya no son necesarios. Todos los contratos deben ser rescindidos de inmediato y todas las reservaciones deben ser canceladas. El silencio que siguió llevaba el peso de una mujer que se daba cuenta de que estaba presenciando el desmantelamiento sistemático de meses de cuidadosa planificación. Señora Martínez, ¿está segura de esta decisión? La boda está programada para el próximo mes y encontrar servicios de reemplazo será prácticamente imposible con tan poco aviso. Estoy completamente segura. Mi familia tomó una decisión comercial al excluirme mientras retenía mis fondos. Ahora aprenderán lo que sucede cuando traicionas a alguien que controla toda la infraestructura de la industria de la que dependen. El proceso de cancelación se desarrolló con precisión quirúrgica en las horas siguientes. Cada proveedor recibió un aviso oficial de que sus servicios ya no eran necesarios para la celebración de los García López. Cada contrato fue rescindido legalmente. Cada reservación de hotel fue cancelada. Cada arreglo de catering fue disuelto. Y cada reserva de lugar fue eliminada del sistema. No actué por impulso emocional o por deseo de una venganza mezquina. Esta fue la respuesta calculada que había construido mi imperio a través del pensamiento estratégico y las consecuencias
para aquellos que violaban las relaciones comerciales. Francisco y Sofía habían tomado la decisión de participar en mi humillación mientras se beneficiaban de mi generosidad. Ahora descubrirían que las elecciones tienen consecuencias, especialmente cuando eliges traicionar a alguien que controla la infraestructura de la que dependen tus sueños. El poder que ejercía en este momento se sentía diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado durante 15 años de matrimonio. Durante décadas, había aceptado el trato despectivo de la familia de Alejandro, financiado sus diversas necesidades y deseos mientras permanecía invisible, y priorizado su comodidad sobre mi propio reconocimiento y respeto. Había interpretado el papel de la familiar tranquila y complaciente, mientras construía un imperio que superaba su comprensión. Pero ahora, por primera vez en mi matrimonio, sentía la pura intoxicación de ejercer el poder sin disculpas ni restricciones. La familia que me había descartado casualmente, mientras se quedaba con mi dinero, estaba a punto de aprender que la mujer tranquila, que habían subestimado, tenía todas las cartas en este juego en particular. Años de aceptar un reconocimiento mínimo, mientras proporcionaba un apoyo máximo. De repente parecían una paciencia estratégica en lugar de un autosacrificio virtuoso. La cascada de consecuencias comenzó a desarrollarse en cuestión de horas. Mi teléfono de la oficina sonó primero con el número de Teresa, y le permití sonar 3 veces antes de contestar, saboreando la anticipación de su confusión y pánico creciente. «Teresa, algo terrible está pasando». Su voz llevaba un temblor que nunca antes había escuchado, más agudo y sin aliento, con el tipo de desesperación que acompaña a ver cómo los planes cuidadosamente construidos se desintegran en tiempo real. Todos los proveedores acaban de llamar para cancelar sus servicios. El lugar, el catering, las reservaciones del hotel, todo se ha ido. Mantuve la compostura profesional mientras notaba la deliciosa ironía de que me estaba llamando a mí, la mujer a la que habían excluido, en busca de ayuda para los problemas creados por esa misma exclusión. Eso suena extremadamente preocupante, Teresa. ¿Los proveedores han proporcionado alguna explicación para estas cancelaciones? Todos afirman que se debe a cambios en la política corporativa o a directivas de la empresa matriz, pero nada tiene sentido. Firmamos contratos hace meses, pagamos depósitos, confirmamos todo varias veces. ¿Cómo pueden simplemente cancelar sin previo aviso? Su desconcierto era total y satisfactorio. Teresa no tenía idea de que la mujer a la que había ayudado a traicionar en realidad controlaba a cada proveedor que intentaba desesperadamente retener. Las lágrimas en su voz, que una vez me habían conmovido a escribir cheques generosos, ahora sonaban como la justicia siendo servida con precisión matemática. ¿Has intentado contactar a proveedores alternativos?, pregunté con el tono servicial que siempre había empleado durante las crisis familiares, aunque esta vez mi asistencia resultaría notablemente limitada. Esa es la parte imposible. Cada lugar decente en el área de Madrid de repente está completamente reservado. Cada servicio de catering de calidad afirma que no tiene disponibilidad. Cada hotel que hemos llamado no muestra vacantes para nuestras fechas. Es como si toda la industria se coordinara para excluirnos. La exactitud de su evaluación era notable. La industria, de hecho, se había coordinado para excluirlos, aunque ella seguía ajena a la identidad del coordinador. La llamada de Francisco llegó 20 minutos después. Su formación arquitectónica evidente en su enfoque metódico para la resolución de problemas, aunque su lógica resultó inútil contra la realidad de mi dominio del mercado. A diferencia de la súplica emocional de Teresa,
Francisco intentó analizar la situación con un desapego profesional que se desmoronó gradualmente a medida que la magnitud del desastre se hacía evidente. Teresa, necesito preguntarte algo directamente. Francisco comenzó con el tono mesurado que usaba para las consultas con clientes. ¿Tienes alguna idea de por qué cada proveedor asociado con nuestra boda de repente cancelaría sus servicios el mismo día? Eso sí parece una coincidencia inusual, respondí, manteniendo la persona de miembro de la familia servicial que me había servido bien durante 15 años. ¿Has considerado si alguien con una influencia significativa en la industria podría tener razones para estas acciones? La pausa que siguió se extendió lo suficiente para que lo escuchara procesar las implicaciones de mi sugerencia. Francisco era lo suficientemente inteligente como para reconocer que tales cancelaciones coordinadas requerían un poder y una organización sustanciales, aunque aún no había conectado estos requisitos con su tranquila cuñada, que supuestamente dirigía un pequeño negocio de catering. ¿Estás sugiriendo que alguien está saboteando nuestra boda deliberadamente? Su voz llevaba una alarma creciente, a medida que la posibilidad de una interferencia intencional reemplazaba su suposición inicial de una coincidencia desafortunada. ¿Quién tendría tanto la motivación como la capacidad de coordinar algo así? No me gustaría especular sobre las motivaciones, dije con cuidado, pero la parte de la capacidad es interesante. Este nivel de coordinación requeriría a alguien con amplias conexiones en toda la industria hotelera, alguien cuya influencia se extienda a través de múltiples categorías de proveedores. El silencio de Francisco sugería que estaba empezando a entender que su boda había sido blanco de alguien con recursos y alcance, mucho más allá del drama familiar típico. El hombre que diseñaba edificios finalmente estaba comprendiendo que su celebración había sido demolida sistemáticamente por una arquitecta de consecuencias que nunca se había molestado en reconocer. La respuesta de Alejandro resultó ser mucho menos analítica e infinitamente más reveladora sobre su verdadero carácter cuando se enfrentaba a situaciones fuera de su control. Sus llamadas comenzaron con la autoridad despectiva que siempre había empleado cuando mis actividades comerciales le causaban inconvenientes a sus planes familiares. Pero su tono cambió rápidamente a medida que se daba cuenta de que sus tácticas habituales serían inadecuadas para esta crisis. Lucía, tienes que arreglar este lío inmediatamente, Alejandro ordenó durante su primera llamada, su voz portando la suposición de que yo, naturalmente, priorizaría resolver los problemas creados por su traición. Francisco está en modo pánico total, y Teresa no ha dejado de llorar durante horas. Cualquiera que sea el juego que estás jugando, tiene que parar ahora mismo. La caracterización casual de las consecuencias sistemáticas como juegos revelaba cuán completamente Alejandro malinterpretaba tanto la situación como mi respuesta a su humillación orquestada. Realmente creía que la reacción de su esposa al robo y la traición representaba un comportamiento infantil que los adultos razonables deberían ignorar en lugar de reconocerlo como el ejercicio calculado de un poder legítimo. No estoy jugando ningún juego, Alejandro. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias naturales se desarrollen cuando las personas toman decisiones sobre traicionar a los miembros de la familia que han sido generosos con ellos. ¿Consecuencias naturales? Su voz se elevó con genuina indignación. Estás destruyendo la boda de Francisco por despecho porque tus sentimientos fueron heridos. Esta es exactamente la clase de inestabilidad emocional que estábamos tratando de evitar al mantenerte alejada de la celebración. El culpar a la víctima alcanzó alturas asombrosas, mientras Alejandro
transformaba su robo y traición en evidencia de mis problemas de salud mental. Él había orquestado mi exclusión mientras me robaba el dinero, y luego caracterizaba mi respuesta como prueba de que su decisión original estaba justificada. La lógica circular habría sido impresionante si no fuera tan moralmente en bancarrota. Alejandro, me excluiste de una boda que financié por completo mientras te quedabas con mis 40,000 euros. Si puedes explicar cómo eso representa un comportamiento familiar razonable, estoy dispuesta a escuchar. Ofreciste ese dinero como un regalo, Lucía. Los regalos no vienen con ataduras y no te dan el derecho de controlar las celebraciones de otras personas. Tu éxito te ha hecho pensar que puedes comprar tu camino a situaciones en las que no eres querida. La acusación reveló resentimientos que probablemente habían supurado a lo largo de nuestro matrimonio. Alejandro veía mis logros empresariales como arrogancia, en lugar de reconocer la dedicación y la inteligencia que construyeron Hospitalidad Ibérica desde la nada hasta convertirse en un imperio regional. Esta crisis de la boda no se trataba de armonía familiar, sino de disminuir a una esposa cuyo éxito amenazaba su ego y desafiaba sus suposiciones sobre las dinámicas de poder doméstico. En 48 horas, la noticia comenzó a extenderse por la comunidad hotelera de Madrid de que Lucía Martínez estaba ejerciendo todo el alcance de su considerable influencia. Los proveedores que me habían tratado con profesionalismo rutinario de repente entendieron que habían estado tratando con la realeza de la industria, cuya tranquila manera había enmascarado un control de mercado sin precedentes. Los competidores que habían subestimado a Hospitalidad Ibérica comenzaron a reevaluar su posición en el mercado y sus estrategias de relación con alguien que no se habían dado cuenta de que era un importante agente de poder. Mi asistente recibió llamadas de colegas de la industria que buscaban entender las implicaciones de las cancelaciones de la boda para sus propias relaciones comerciales. Los gerentes de hotel, que habían aceptado solicitudes de reserva de rutina, ahora reconocían que habían estado tratando con la dueña de propiedades competidoras. Las empresas de catering que habían visto a Hospitalidad Ibérica como otro jugador regional, de repente entendieron que estaban operando en mercados dominados por una competidora cuya influencia nunca habían reconocido. La mujer tranquila que había preferido la generosidad anónima estaba revelando el verdadero alcance de su imperio, y toda la industria de la hostelería estaba tomando nota de un poder que nunca se habían molestado en reconocer o respetar. Mi reputación se estaba transformando de exitosa empresaria a fuerza de la naturaleza, y el reconocimiento se sentía embriagador después de décadas de aceptar la invisibilidad, tanto en las relaciones profesionales como personales. La que es la culminación de los rumores de la industria llegó al final de la semana, creando la atmósfera perfecta para lo que había planeado como el acto final de este drama familiar. Programé la reunión para el lunes por la mañana en la sede de Hospitalidad Ibérica, enviando invitaciones formales a Alejandro, Francisco, Sofía, Teresa y a ambos padres, a través de mi asistente con la precisión clínica de una citación corporativa. La sala de conferencias del piso 32 había sido elegida específicamente por su ambiente intimidante. Las ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas del centro de Madrid, mientras que las paredes mostraban premios de la industria, certificados de adquisición y obras de arte originales que colectivamente representaban más riqueza que los ingresos anuales combinados de mi familia. La mesa de conferencias, hecha de una sola pieza de caoba y rodeada de sillas de cuero,
que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, sirvió como el escenario perfecto para las revelaciones que remodelarían cada relación en la sala. Llegaron por separado, pero a minutos uno del otro, sus rostros portando las expresiones de conmoción de personas, cuya comprensión de la realidad había sido alterada fundamentalmente durante la semana anterior. Alejandro entró primero, su porte confiado habitual, reemplazado por la postura incierta de un hombre que había descubierto que su tranquila esposa controlaba fuerzas más allá de su comprensión. Su tez pálida y el ligero temblor en sus manos revelaban cuán completamente las recientes revelaciones habían sacudido sus suposiciones sobre las dinámicas de poder doméstico. Francisco y Sofía siguieron, ambos con la cuidadosa neutralidad de personas que intentaban navegar por una crisis que aún no entendían por completo. La formación arquitectónica de Francisco era evidente en cómo estudiaba la sala de conferencias, tomando nota de los detalles que hablaban de una riqueza e influencia que nunca había asociado con su cuñada. Sofía mantuvo la fachada compuesta que había perfeccionado en los últimos días, aunque sus ojos grandes traicionaban el reconocimiento creciente de que estaba entrando en el dominio de alguien cuyo poder se extendía mucho más allá de las relaciones familiares. Teresa entró última con ambos padres, su rostro mostrando el agotamiento de alguien que había pasado días intentando frenéticamente reconstruir una celebración que se había desintegrado de la noche a la mañana. La mujer que había participado en mi traición ahora se enfrentaba a la realidad de que su búsqueda de proveedores alternativos había sido inútil porque la mujer que había ayudado a excluir controlaba la infraestructura que necesitaba desesperadamente. Me había colocado a la cabecera de la mesa de conferencias, usando un traje azul marino de Armani, y la confianza que viene de tener todas las cartas en un juego, donde los otros jugadores todavía estaban aprendiendo las reglas. La luz de la mañana que entraba por las ventanas creaba sombras dramáticas en toda la sala, mientras resaltaba los premios y el reconocimiento que documentaban el ascenso de hospitalidad ibérica al dominio regional. Gracias a todos por venir. Comencé con el tono profesional que reservaba para negociaciones de alto riesgo. Creo que tenemos varios asuntos importantes que discutir con respecto a los eventos recientes y sus implicaciones para nuestras relaciones familiares. El silencio que siguió fue profundo y satisfactorio. Estas eran las mismas personas que me habían hablado por encima, en las mesas de la cena durante años, desestimando mis opiniones de negocios mientras celebraban logros que palidecían al lado de mis propios logros. Ahora se sentaban en mi sala de conferencias, rodeados de pruebas tangibles de una influencia que nunca se habían molestado en reconocer, finalmente entendiendo que la familiar tranquila tenía poder absoluto sobre su situación inmediata. Francisco rompió la defensa coordinada de la familia con palabras que me sorprendieron por su franqueza y aparente sinceridad. Se puso de pie lentamente, me miró directamente a los ojos y habló con la voz firme que recordaba de nuestros mejores momentos familiares, antes de que esta crisis hubiera revelado el verdadero carácter de todos. Lucía, quiero disculparme no solo por mí, sino por todos nosotros. Lo que hicimos fue completamente inexcusable. Su reconocimiento portaba un remordimiento genuino en lugar de la contrición estratégica que había esperado de alguien cuya boda había sido desmantelada sistemáticamente. Debería haber cuestionado la decisión de excluirte mientras te quedabas con tu contribución financiera. Debería haber reconocido que ninguna armonía familiar podría justificar tratarte con tal falta de respeto.
Su disposición a aceptar la responsabilidad, mientras Alejandro continuaba manteniendo un silencio defensivo, reveló un carácter que había estado oculto bajo la lealtad familiar y la presión social. El coraje moral de Francisco en este momento plantó la primera semilla de una posible redención, aunque el perdón seguía siendo una consideración distante en lugar de una posibilidad inmediata. Francisco, tu disculpa está anotada, respondí con una neutralidad cuidadosa. Sin embargo, las disculpas no abordan la naturaleza sistemática de lo que ocurrió o el engaño coordinado en el que participaron múltiples miembros de la familia. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque sus palabras llevaban el borde desesperado de alguien cuyo mundo se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia y las consecuencias. Lucía, tienes que entender que estábamos tratando de evitar el drama familiar. La exclusión nunca tuvo la intención de ser un insulto. Estaba destinada a proteger a todos de situaciones incómodas. Proteger a todos de situaciones incómodas, robándome el dinero y orquestando mi humillación? Pregunté con la calma precisión que me había servido en innumerables confrontaciones comerciales. Alejandro, por favor, explica cómo el robo y la traición califican como medidas protectoras. Sus intentos de minimizar la traición y racionalizar la exclusión se volvieron cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de que sus tácticas habituales de descarte y condescendencia serían inadecuadas en este entorno. Cuando finalmente comprendió que su esposa controlaba no solo sus finanzas personales, sino toda una industria regional, su ira defensiva se transformó en una negociación que reveló la profundidad de su dependencia de los sistemas que nunca se había molestado en entender. Tienes razón en que la ejecución fue defectuosa, Alejandro admitió con una visible renuencia. Pero las intenciones eran buenas. Podemos arreglar esta situación si todos se alejan de las reacciones emocionales y se centran en la unidad familiar. La caracterización casual de las consecuencias calculadas como reacciones emocionales demostraba cuán completamente Alejandro malinterpretaba tanto la situación como mi respuesta a su traición. Genuinamente creía que el ejercicio de poder legítimo de su esposa representaba una histeria que las personas razonables deberían ignorar en lugar de reconocerlo como el resultado natural de las elecciones que conllevaban consecuencias significativas. La situación ya ha sido arreglada, Alejandro. La boda de tu hermano fue cancelada porque la familia que planeó mi exclusión descubrió que no tenían alternativas cuando retiré mi apoyo. Las reacciones emocionales a las que te refieres son la respuesta natural a aprender que las acciones tienen consecuencias. Me puse de pie y caminé hacia las ventanas con vistas al centro de Madrid, permitiendo que el silencio enfatizara la autoridad que mi posición y mi entorno representaban. La ciudad se extendía debajo de nosotros, gran parte de su infraestructura hotelera controlada, sin saberlo por la mujer que la familia de Alejandro había desestimado, como si dirigiera un pequeño negocio de catering. Sin embargo, estoy preparada para ofrecer términos de resolución que permitirán a Francisco y Sofía proceder con su celebración, aunque bajo condiciones que reflejen la nueva realidad de nuestras relaciones familiares. La sala contuvo colectivamente la respiración, mientras yo delineaba los requisitos que remodelarían cada suposición que habían mantenido sobre el poder, el respeto y la responsabilidad dentro de nuestra estructura familiar extendida. Los términos no eran puntos de partida de negociación, sino condiciones no negociables que reflejaban el costo de traicionar a alguien cuya influencia
se extendía mucho más allá de su comprensión. Se temían con un burro, pagaderos por adelantado para cubrir todos los gastos de la boda. Disculpas formales por escrito de Alejandro, Teresa y ambos padres, reconociendo que su trato fue inaceptable y violó los estándares básicos de lealtad familiar. Reconocimiento público durante la recepción de la boda, de lo que casi destruye la celebración y por qué ocurrieron estos eventos. El requisito financiero representaba casi el doble del costo original de la boda, mientras que el reconocimiento público aseguraría que cada invitado entendiera las consecuencias de traicionar a los miembros de la familia, cuya generosidad se había dado por sentada durante años. Estos términos son finales y no negociables. Tienen 48 horas para decidir si Francisco y Sofía tendrán su boda bajo estas condiciones, o si le explicarán a 60 invitados por qué no hay celebración en absoluto. El plazo de 48 horas pasó con la aceptación de Francisco, entregada a través de una carta formal que llegó a Hospitalidad Ibérica precisamente al final del horario comercial del miércoles. Su letra llevaba la cuidadosa precisión de un arquitecto que entendía que algunas estructuras requieren una reconstrucción completa en lugar de simples reparaciones. Los 75,000 € aparecieron en mi cuenta de negocios a la mañana siguiente, acompañados de disculpas por escrito de cada miembro de la familia que iban desde el reconocimiento genuinamente arrepentido de Francisco hasta la admisión a regañadientes de Alejandro de un juicio deficiente. 4 semanas después, me encontraba en el salón principal del hotel Mirador de la Sierra, supervisando los preparativos finales para lo que se había transformado de la visión original de Francisco y Sofía en algo completamente diferente, pero innegablemente hermoso. El lugar representaba una de las propiedades más pequeñas de Hospitalidad Ibérica, anidado contra las estribaciones de la sierra, con vistas panorámicas a la montaña que creaban una magnificencia natural que ninguna cantidad de dinero podría comprar o replicar. El número de invitados se había reducido de 60 a 40, forzando a centrarse en relaciones genuinas en lugar de un desempeño social y una obligación. Cada invitación había sido cuidadosamente revisada para asegurar que solo las personas que realmente le importaban a Francisco y Sofía presenciaran su unión. La eliminación de los invitados periféricos y los conocidos creó una intimidad que la celebración original nunca habría logrado a pesar de su mayor costo y planificación elaborada. Cada detalle reflejaba mi visión estética en lugar de la exhibición ostentosa que Francisco y Sofía habían imaginado inicialmente. La elegancia sencilla reemplazó el exceso llamativo que habían planeado originalmente. Mi asistente se acercó con las confirmaciones finales de los proveedores. Cada documento con las firmas de los proveedores de servicios que ahora entendían que estaban trabajando directamente para Hospitalidad Ibérica en lugar de a través de planificadores intermediarios. El cambio en su comportamiento había sido notable de observar. Los proveedores que me habían tratado con profesionalismo rutinario ahora me daban la deferencia típicamente reservada para los líderes de la industria, cuya influencia podía crear o destruir negocios regionales. Señora Martínez, el equipo de catering ha confirmado todos los ajustes finales del menú, y el fotógrafo entiende que usted revisará todas las imágenes antes de su publicación. La transformación en cómo la comunidad hotelera de Madrid me consideraba había sido profunda y gratificante. La noticia se había extendido por toda la industria sobre la magnate tranquila que casi cancela una boda familiar por traición, con la historia creciendo en detalles dramáticos a través de cada recuento.
Los competidores que habían subestimado a Hospitalidad Ibérica ahora se me acercaban con el respeto cuidadoso reservado para las fuerzas de la naturaleza que podían remodelar las condiciones del mercado a través de decisiones únicas. Durante el cóctel, observé a Francisco moviéndose por la reunión más pequeña con un alivio visible en lugar del estrés que había caracterizado su comportamiento durante el proceso de planificación original. El número reducido de invitados le permitió interactuar de manera significativa con cada persona presente, en lugar de realizar obligaciones sociales para conocidos que asistían a las celebraciones, principalmente por oportunidades de networking. Sofía parecía genuinamente radiante, con un vestido más sencillo que se adaptaba al lugar íntimo, mejor que el vestido elaborado que había seleccionado originalmente. La mujer que había mantenido una negación plausible durante toda la crisis, ahora se movía con la gratitud cuidadosa de alguien que entendía que su boda existía solo gracias a un perdón que no necesariamente se había ganado, pero que necesitaba desesperadamente. Cuando Francisco se puso de pie para dirigirse a la reunión durante la cena, sus palabras llevaron un peso que trascendió los típicos discursos de recepción de bodas. El hombre que había encontrado el coraje moral para reconocer su mal proceder, continuó demostrando un crecimiento de carácter que lo distinguía de los miembros de la familia que seguían centrados en minimizar su responsabilidad. Antes de que Sofía y yo intercambiemos nuestros votos, quiero reconocer a alguien cuya generosidad y perdón hicieron posible esta celebración a pesar de nuestros serios fracasos familiares. Francisco comenzó, su voz llevando a través de la reunión íntima una emoción genuina en lugar de una gratitud forzada. Lucía Martínez no solo financió nuestra boda, ella preservó la integridad de nuestra familia cuando nosotros mismos la habíamos abandonado. Su disposición a reconstruir lo que habíamos destruido a través de nuestro egoísmo y traición representa un carácter que todos deberíamos aspirar a emular. El aplauso que siguió fue sostenido y genuino, en lugar del cortés reconocimiento al que me había acostumbrado en los eventos familiares. Incluso los invitados que no habían estado al tanto de la historia completa entendieron que algo significativo había ocurrido, que la mujer que estaba siendo reconocida había demostrado una gracia extraordinaria bajo circunstancias que habrían justificado consecuencias mucho más duras. Francisco continuó con un reconocimiento específico de mi sacrificio y carácter, que representó una vindicación pública que nunca había exigido, pero que siempre había merecido. Lucía nos enseñó que la verdadera fuerza no se trata de dominar a los demás, sino de usar el poder de manera responsable cuando otros no muestran un respeto y una decencia básicos. Sofía se puso de pie desde la mesa principal, sus ojos brillantes de emoción que parecían genuinos en lugar de estratégicos. La novia que construiría su matrimonio sobre la base de mi perdón, finalmente parecía entender la gravedad de lo que su familia casi había destruido a través de su traición calculada. Quiero disculparme públicamente por el trato de nuestra familia hacia Lucía, dijo Sofía, su voz portando suficiente peso emocional para sugerir un aprendizaje auténtico en lugar de una contrición forzada. Respondimos a una generosidad extraordinaria, con falta de respeto y traición. Aceptamos su dinero mientras la excluíamos, lo que representa un fracaso moral que recordaré por el resto de mi vida. La admisión de la responsabilidad familiar frente a los invitados a la boda creó el reconocimiento público de un mal proceder que las disculpas privadas nunca podrían haber logrado. Lucía no solo salvó nuestra boda, continuó Sofía, las lágrimas ahora visibles en su rostro.
Ella nos enseñó a tratar a las personas con la dignidad que merecen, independientemente de si pueden beneficiarnos. Espero que nuestro matrimonio demuestre el tipo de integridad y lealtad que ella ha mostrado a nuestra familia, a pesar de tener todas las razones para abandonarnos por completo. A medida que avanzaba la noche, me encontré genuinamente disfrutando de la celebración por primera vez en la memoria reciente. La reunión íntima permitió conversaciones significativas en lugar de interacciones sociales superficiales, mientras que el conocimiento de que cada detalle existía en mis términos creó una satisfacción que la mera asistencia nunca podría haber proporcionado. Alejandro se mantuvo notablemente sobrio durante toda la noche. Su personalidad dominante habitual, reemplazada por el comportamiento cuidadoso de alguien que había aprendido que sus suposiciones sobre las dinámicas de poder familiar requerían una revisión fundamental. El hombre que había desestimado mis logros durante 15 años ahora se movía a través de mi celebración reconstruida, con el reconocimiento de que su esposa controlaba fuerzas que nunca se había molestado en entender o respetar. El atardecer de la montaña creó un telón de fondo natural para el primer baile de Francisco y Sofía, pintando el cielo de colores que ningún decorador podría replicar o mejorar. La celebración fue hermosa, elegante y significativa de una manera que sus planes originales nunca habrían logrado. A pesar de costar casi el doble y requerir el reconocimiento público de los fracasos familiares que se recordarían mucho después de que terminara el baile. El sol apenas era visible a través de las ventanas de nuestra cocina, cuando Alejandro apareció a la mañana siguiente, llevando un costoso ramo de rosas blancas y con la expresión demacrada de un hombre que había pasado la noche ensayando disculpas. Su atuendo formal de la boda todavía estaba arrugado por lo que parecía ser una noche sin dormir, y sus ojos llevaban el agotamiento particular que viene de finalmente comprender la magnitud de las consecuencias que no había anticipado. Lucía, tenemos que hablar de nosotros, de lo que sigue. Su voz llevaba la modulación cuidadosa de alguien que había practicado estas palabras repetidamente, aunque la desesperación subyacente seguía siendo imposible de ocultar. Sé que cometí errores graves, pero hemos estado juntos durante 15 años. Esa historia tiene que contar para algo en cómo avanzamos a partir de esta situación. Continué preparando mi café matutino, con la misma precisión metódica que había empleado a lo largo de nuestro matrimonio, midiendo el café y el agua, con la atención al detalle que había construido Hospitalidad Ibérica de la nada, hasta convertirla en un imperio regional. La rutina familiar proporcionaba estabilidad mientras procesaba la experiencia surrealista de que mi esposo suplicara perdón en la cocina, donde habíamos compartido miles de momentos ordinarios durante la última década y media. 15 años, repetí, probando el peso de esas palabras contra la realidad de lo que había ocurrido. 15 años durante los cuales te beneficiaste de mi éxito mientras tratabas mis logros como actividades de pasatiempo insignificantes. 15 años de aceptar el trato despectivo de tu familia mientras financiaba sus diversas necesidades y deseos. 15 años que culminaron en que me robaras mi dinero mientras orquestabas mi humillación pública. Alejandro colocó las rosas en nuestra encimera de granito, con los movimientos cuidadosos de alguien que entendía que los grandes gestos serían inadecuados para el daño que había infligido. Entiendo que estás enojada, y tienes todo el derecho a estar molesta por cómo se manejó la situación de la boda. Pero Lucía, podemos superar esto. Terapia de pareja, lo que necesites. Construimos una vida juntos que importa más que cualquier error.
La caracterización de la traición sistemática como un único error revelaba cuán completamente Alejandro seguía malinterpretando tanto la situación como mi respuesta a su crueldad orquestada. Realmente creía que su decisión de excluirme mientras me robaba mi dinero representaba un error de juicio en lugar de una revelación fundamental sobre su carácter y su comprensión de nuestro matrimonio. Alejandro, no cometiste un error. Tomaste una decisión calculada para humillarme mientras preservabas el acceso a mis recursos financieros. Eso representa quién eres cuando crees que las consecuencias seguirán siendo manejables. A través de la ventana de la cocina, pude ver mi Range Rover en la entrada, ya cargado con todo lo que consideraba esencial de nuestros 15 años de matrimonio. El proceso de empaque había sido sorprendentemente simple, requiriendo solo 2 horas para recoger las posesiones que tenían una importancia emocional genuina. Las necesidades prácticas, los documentos importantes y los objetos sentimentales cabían fácilmente en el almacenamiento del vehículo de lujo, ilustrando cuán poco de nuestra existencia compartida realmente me pertenecía en cualquier nivel significativo. El acto físico de empacar había revelado el desapego emocional que había desarrollado inconscientemente a lo largo de años de aceptar un reconocimiento mínimo mientras proporcionaba un apoyo máximo. 15 años de matrimonio reducidos a elementos que llenaban un solo vehículo, con el resto representando adquisiciones compartidas que nunca se habían sentido realmente como un hogar. «Empacaste el auto», observó Alejandro, su voz portando el reconocimiento vacío de alguien que finalmente había entendido que las palabras serían insuficientes para abordar el daño que había creado. «Lucía, por favor, no tomes ninguna decisión permanente mientras las emociones están a flor de piel. Podemos reconstruir la confianza si nos das la oportunidad de superar esto juntos». Mi teléfono vibró contra la encimera con un mensaje entrante de Francisco, y lo abrí para encontrar una foto de la noche anterior que lo mostraba a él y a Sofía cortando su pastel de bodas. Ambos rostros irradiaban una felicidad genuina, a pesar de las circunstancias reducidas y el reconocimiento público de los fracasos familiares que habían precedido a su celebración. Debajo de la imagen, Francisco había escrito un mensaje que llevaba más peso emocional que cualquiera de las disculpas cuidadosamente elaboradas de Alejandro. Gracias por ser el cimiento que hizo posible esta alegría. Tu perdón nos enseñó sobre la verdadera fuerza y el carácter. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros o las lecciones que le enseñaste a nuestra familia sobre cómo tratar a las personas con el respeto que merecen. El contraste entre el crecimiento de carácter continuo de Francisco y los intentos cada vez más desesperados de Alejandro de reconciliación ilustraba la diferencia fundamental entre las personas que aprenden de las consecuencias y las que simplemente las soportan. Mientras Francisco transformaba su experiencia en una acción positiva que beneficiaría a las generaciones futuras, Alejandro seguía centrado en minimizar su responsabilidad mientras buscaba la restauración de los privilegios que había perdido a través de la traición. Francisco envió un mensaje de agradecimiento, dije, mostrándole a Alejandro la pantalla del teléfono. Sigue reconociendo lo que ocurrió y expresa una gratitud genuina por el perdón que recibió. Quizás podrías considerar si su enfoque ofrece lecciones sobre la responsabilidad y el crecimiento. Alejandro miró el mensaje con visible irritación. La situación de Francisco era diferente. Él no era responsable de las decisiones familiares sobre los arreglos de los invitados. Yo estaba tratando de evitar el drama
y proteger a todos de situaciones incómodas que habrían arruinado su día especial. La persistente negativa a reconocer el robo y la traición que realmente había ocurrido revelaba cuán completamente Alejandro seguía comprometido con su narrativa original, a pesar de la abrumadora evidencia de su bancarrota moral. Seguía caracterizando mi exclusión como una prevención del drama, en lugar de reconocerla como una humillación sistemática, coordinada con crueldad casual. Alejandro, me robaste 40.000 euros mientras orquestabas mi humillación pública. Ninguna cantidad de racionalización transforma esa realidad en protección familiar o prevención del drama. Recogí mi bolso y las llaves del coche de la encimera, donde las había colocado la noche anterior, sintiendo el peso de la finalidad que viene con las decisiones que no se pueden revertir o reconsiderar. La cocina que había albergado 15 años de comidas compartidas, conversaciones matutinas y momentos tranquilos de intimidad matrimonial, ahora se sentía como un museo de experiencias que pertenecían a personas que ya no éramos. ¿A dónde vas?, preguntó Alejandro, aunque su tono sugería que ya entendía que su ventana para salvar nuestro matrimonio se había cerrado, mientras seguía poniendo excusas en lugar de aceptar la responsabilidad. Lejos de ti, lejos de tu familia, lejos de las relaciones donde mis contribuciones son valoradas mientras mi presencia se considera problemática. Me moví hacia la puerta que conducía al garaje, donde mi Range Rover empacado esperaba para llevarme hacia un futuro que no incluía a personas que confundían la generosidad con la debilidad. Lucía, por favor, no hagas nada irreversible mientras todavía estás procesando lo que pasó. Podemos superar esto si le das a nuestro matrimonio la oportunidad que merece después de 15 años juntos. Detrás de mí, la voz de Alejandro portaba la desesperación de alguien que finalmente había comprendido lo que estaba perdiendo, aunque sus súplicas seguían centradas en sus propias pérdidas, en lugar del daño que había infligido a través de su traición. Sus llamadas a mi nombre se hicieron eco en la cocina, con una urgencia creciente, a medida que se daba cuenta de que las palabras por sí solas serían insuficientes para reparar la confianza que había sido destruida sistemáticamente a través de un engaño calculado. Pero no miré hacia atrás, porque había pasado 15 años mirando hacia atrás, poniendo excusas para un comportamiento que debería haber sido inaceptable, aceptando un reconocimiento mínimo de personas que deberían haber celebrado mis contribuciones a sus vidas. La puerta del garaje se abrió con precisión mecánica, revelando la luz del sol de la mañana que iluminaba el camino hacia un futuro donde mi valor no sería determinado por personas que decían amarme mientras me trataban como algo desechable. La finalidad de ese momento representó no solo el final de un matrimonio, sino la conclusión de un capítulo donde había aceptado ser subestimada por personas que deberían haber atesorado lo que aportaba a sus relaciones. El motor del Range Rover cobró vida mientras salía de la entrada que había enmarcado 15 años de rutinas domésticas compartidas, dejando atrás la silueta de Alejandro en la ventana de la cocina y el peso de las expectativas que habían definido mi matrimonio desde su inicio. 3 meses después, Hospitalidad Ibérica ocupaba un nuevo edificio de sede en un barrio exclusivo de Madrid. Su fachada de vidrio, reflejando la luz del sol, mientras albergaba las operaciones expandidas que habían seguido a mi emergencia como una fuerza reconocida de la industria. El drama de la boda había transformado mi reputación profesional de una manera que las campañas de marketing tradicionales nunca podrían haber logrado,
atrayendo a clientes que querían asociarse con alguien cuya influencia se extendía más allá de las relaciones comerciales típicas. La historia había evolucionado a través de innumerables recuentos en toda la comunidad hotelera, convirtiéndose en una leyenda de la industria sobre la magnate tranquila, que casi cancela una boda familiar por traición. Cada versión enfatizaba diferentes detalles, pero la narrativa central seguía siendo consistente. Lucía Martínez comandaba recursos y ejercía una influencia que la mayoría de los profesionales de la industria nunca habían reconocido. Y su disposición a ejercer ese poder, cuando se la traicionaba, enviaba señales claras sobre las consecuencias de cruzarse con alguien cuya tranquila manera enmascaraba capacidades sin precedentes. Conclusión y llamada a la acción. Si esta historia de fuerza silenciosa que se convierte en justicia poderosa te ha cautivado, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Lucía reveló que era dueña de cada uno de los proveedores de la boda, observando su conmoción en tiempo real. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias increíbles de mujeres subestimadas que encuentran su poder. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una subida.